a todos de nuevo bienvenidos nuevamente desde un caluroso París, porque aquí las temperaturas no bajan. Mi nombre es Cristina Pascual Izquierdo y hoy os voy a contar lo que me ha parecido más interesante durante el martes dentro de la patología plaquetaria, los trastornos plaquetarios. La mañana ha empezado con un tema interesantísimo y con una sesión del estado del arte sobre las enfermedades raras y en número y en función, moderada por la doctora Kim de Los Ángeles y la profesora Loredana. Quiero destacar las tres ponencias realmente, pero la primera, que ha sido sobre métodos diagnósticos de las trombocitopenias hereditarias, ha sido presentada por nuestro compañero Chema Bastida, coordinador, uno de los dos coordinadores del Grupo Español de Trastornos Plaquetarios Congénitos. Y nos ha dado una sesión muy interesante donde, en definitiva, lo que nos ha explicado han sido los métodos diagnósticos, cómo debemos de sospechar cuando un paciente tiene una trombocitopenia hereditaria y cómo poner en marcha toda la batería de exploración analítica y todos los test funcionales y genéticos cuando procede. En definitiva, necesitaríamos una exploración clínica exhaustiva, debemos de hacer un diagnóstico con pruebas funcionales plaquetarias y, por supuesto, nunca debemos de dejar de lado ni olvidar como hematólogos un frotis de sangre periférica y, por último, continuar con el diagnóstico molecular que nos dará el diagnóstico definitivo del tipo de trombocitopenia hereditaria que podría tener nuestro paciente. Está claro que aquí debemos de participar un grupo multidisciplinar en este diagnóstico y en lo debemos de tener no solo la comunicación entre hematólogos y nuestros compañeros de los laboratorios diagnósticos de molecular, citometría de flujo, etcétera, sino también con otros compañeros no especialistas en hematología que pueden derivarnos al paciente porque evidencian una trombocitopenia. ¿Cuál es el futuro del diagnóstico de las trombocitopenias hereditarias? Ya se ha terminado el doctor Bastida. Pues debemos de realizar unas guías internacionales, debemos de aplicar la inteligencia artificial porque nos va a ayudar a poder detectar y diagnosticar mejor a nuestros pacientes, porque debemos de hacer una gran base de datos genotipo-fenotipo y porque lo más interesante es hacer el biobanco en el que podamos tener colectadas todas las muestras de nuestros pacientes. La siguiente ponencia ha sido llevada a cabo dentro de esta misma sesión de estado del arte por el doctor Zanetti de Great Fall, Alemania, y nos ha hablado del tratamiento de las trombocitopenias hereditarias y donde un apartado importante ha tenido el Trombopac y el Romiplostim, dos de los TPOs comercializados, en el que pueden tener un papel importante y de efectividad en algunas de las trombocitopenias hereditarias y concretamente en la MYH9. La transfusión de plaquetas sigue siendo uno de los armamentos terapéuticos que tenemos para esta patología. Se recomienda que sean irradiadas y desde luego que se le haga la serología HLA para evitar y transfundir las plaquetas lo más compatibles que sean para evitar la refractariedad plaquetaria. El tratamiento antifilinolítico, muy importante para los eventos hemorrágicos en nuestros pacientes, y el desmopressin también, la desmopresina puede tener su papel en este tipo de pacientes. Y la última sesión, que ha sido llevada a cabo por el profesor Paul Kyle de la Universidad de Viena, nos ha hablado del diagnóstico de una entidad muy rara como es la trombocitopenia trombocíclica y cómo podríamos diferenciarla de los casos de trombocitopenia inmune, algo que, pues que seguramente y en más de una ocasión hemos podido confundir y mal diagnosticar.
La realidad es que nos ha dado unos tics de cómo debemos de diagnosticarlo. Sigue siendo muy difícil poder diferenciar esta entidad, dado que hoy por hoy no tiene un diagnóstico claramente molecular que nos pueda dar el diagnóstico, con lo cual, pues fundamentalmente el diagnóstico va a ser de evolución clínica y de respuesta al tratamiento. Y a continuación, ya pasaríamos a la primera sesión de comunicaciones orales de la mañana sobre las implicaciones clínicas de la trombocitopenia hereditaria, que ha sido moderada por el doctor Mathieu de Bourdeos y la doctora Michelle Lambert. Quiero destacar la comunicación de dasatinib, un nuevo tratamiento para la trombocitopenia SRC relacionada, presentada por el doctor Bayas. La trombocitopenia relacionada con la mutación SRC es una enfermedad causada por una mutación genética específica que altera la regulación normal de la enzima SRC y que puede provocar trombocitopenia hereditaria. Los aspectos claves de esta mutación son que dentro del defecto genético, la mutación consiste en una sustitución del aminoácido ácido glutámico por lisina en el residuo 527 de la proteína. ¿Qué mecanismo de acción tiene? Pues normalmente la actividad de la quinasa SRC se regula mediante un equilibrio entre dos estados, un estado activo inducido por la fosforilación del residuo tirosina 419 y un estado inactivo inducido por la fosforilación del residuo tirosina 530. ¿Qué efecto tiene esta mutación? Pues la alteración va a provocar un aumento de la autofosforilación del I419, lo que va a mantener la enzima constantemente activa. Se clasifica, por tanto, como una mutación de ganancia de función. ¿Qué consecuencias clínicas podría tener? Pues esta activación incontrolada de la quinasa RC da lugar a un fenotipo clínico caracterizado por macrotrombocitopenia, con un recuento de plaquetas bajos, que además son de un gran tamaño, por un hiperesplenismo, con aumento del tamaño del bazo y una fibrosis de la médula ósea. Hay una cicatrización del tejido de la médula que puede afectar a la producción de las células sanguíneas. Se ha visto y se ha probado por este grupo que el dasatinib ha demostrado ser eficaz porque actúa precisamente inhibiendo esta quinasa que se encuentra constitutivamente activa debido a la mutación. Otra de las comunicaciones orales, titulada Caracterización integrada clínica funcional y molecular de una nueva variante de trombocitopenia hereditaria, la SLN14 variante, ha sido presentada por Lorena Díaz Ajenjo, también del equipo del doctor Bastide de la Universidad de Salamanca, y lo que nos ha expuesto que la caracterización de una nueva variante de SLFN14. Este estudio presenta la caracterización clínica funcional y molecular en un paciente, lo ha hecho a través de un caso clínico, de 70 años con una trombocitopenia hereditaria causada por una variante no descrita previamente, situada en el gen SLFN14. El perfil clínico de la paciente es que presentaba un historial de larga evolución de una trombocitopenia leve moderada, pero con un sangrado excesivo y desproporcionado, con una puntuación ISBAT de 13, incluyendo hematomas, menorragia y hemorragia posparto. ¿Qué hallazgos observaron en las plaquetas? Pues un volumen plaquetario muy aumentado, con un recuento de plaquetas de 74.000, con un volumen de 14,5 femtolitros, con un frotis de sangre periférica donde se reveló el 59% de plaquetas de tamaño gigante. Y se observó en el análisis genético la desorganización completa de la alfa y beta tubulina mediante la microscopía de inmunofluorescencia. Además, detectó defectos funcionales y estructurales con una agregación plaquetaria alterada, con una respuesta deficiente ante los agonistas como el colágeno ADP y TRAP6. En la microscopía electrónica se observó una deficiencia de gránulos que confirmó una reducción marcada en el contenido de gránulos, especialmente los gránulos delta. Y, finalmente, en la caracterización molecular se pudo identificar una nueva variante no antes descrita del gen SLFN14. Los análisis de inmunotransferencia mostraron una reducción significativa en los niveles de la proteína SLFN14, lo que sugiere un efecto dominante negativo.
Los autores concluyen que este hallazgo expande el espectro clínico y funcional conocido de la trombocitopenia relacionada con la SLNF14, una de las formas más raras de trombocitopenia hereditaria. Y en otra de las sesiones de comunicaciones orales dedicada a la microangiopatía trombótica, concretamente a la púrpura trombótica trombocitopénica, pues una de las patologías de gran interés por mí, donde la plaqueta juega un papel fundamental, provocando, como todos sabéis, una hiperagregación y una microtrombosis. Esta sesión ha sido coordinada por la doctora Johanna Krovinga, de Berna. La primera comunicación ha sido presentada por el doctor Yuri Alessandro Gianotti, del Hospital de Milán, del equipo de Flora Peyvandi, que comunica los resultados del estudio DAR-TTP. Este estudio ha sido un estudio internacional multicéntrico donde se han analizado la eficacia y seguridad del daratumumab en pacientes con PTT inmune que no responden a tratamientos convencionales como el rituximab. Todos sabemos que el mecanismo de acción del DARA, a diferencia de otros tratamientos, se va a dirigir concretamente a las células plasmáticas CD38 positivas y CD20 negativas, que son las responsables de mantener la producción de los autoanticuerpos, sobre todo en casos de pacientes resistentes. Se ha observado una eficacia notable, el 70% de los pacientes, 21 de 30, que fue la cohorte total, logró una remisión de Adams 13 con una actividad de más del 20% en una mediana de 21 días. Hubo una gran variación terapéutica. El fármaco demostró ser efectivo en diversos escenarios críticos, 5 de 5 pacientes con toxicidades previas. El 67% de los pacientes eran una recaída y el 57% de los pacientes eran y fueron refractarios al rituximab o multirefractarios a otras drogas inmunosupresoras. En la seguridad vimos que aunque el 30% experimentó reacciones a la infusión, sobre todo leves, la administración subcutánea resultó ser significativamente más segura que la intravenosa. En conclusión, el daratumumab es una opción muy buena, especialmente para pacientes jóvenes con enfermedad recidivante o aquellos que no toleran otras terapias. Y otra de las comunicaciones orales dentro de la misma sesión, quiero destacar la comunicación oral titulada Manejo de la púrpura trombótica trombocitopénica inmune sin recambio plasmático, que ha sido presentado por el doctor Linus Walker de la Universidad de Colonia y el grupo austriaco-alemán. Este análisis ha sido en las cohortes ADMAR y READ 2020 y lo que han evaluado ha sido la eficacia de omitir el recambio plasmático utilizando una estrategia basada en caplacizumab e inmunosupresión sin recambio plasmática. Se analizaron 73 episodios de PTTI, donde se utilizó el capla de primera línea en el 98,6% de pacientes, combinado con esteroides en el 100% y en el 91,8% de los pacientes se añadió también rituximab. La normalización de las plaquetas, más de 150.000, fue rápida, con una mediana de tiempo de aproximadamente 3 días. En cuanto a la necesidad de rescate, aunque la intención inicial fue evitar el recambio plasmático, solo el 6,8% de los episodios, 5 de 73, requirió finalmente recambio plasmático adicional. En cuanto a la seguridad, el estudio demostró que los factores de alto riesgo tradicionales no afectan negativamente al tiempo de respuesta. No hubo diferencias significativas en la recuperación según la edad, más de 60 años versus menos de 60 años, y tampoco según el tipo de episodio, primer episodio o recaída. Los niveles de LDH más de 1000, una puntuación de score de severidad de French o escala de Coma Glasgow de menos de 15, sí que hubo diferencias. En conclusión, el manejo de la PTT inmune sin recambio plasmático, solo con capla, es factible y efectivo incluso en casos graves de PTTI clínicamente significativos, sin que se tenga en cuenta siempre que se tenga y se pueda realizar una monitorización estrecha y una capacidad de realizar recambio plasmático de rescate inmediato si el paciente lo necesitara. Estos estudios han sido los que he considerado más interesantes en el día de hoy. Espero que a vosotros también os sean de interés y yo ya hoy me despido prácticamente de ISTH y la verdad es que espero poderos ver de nuevo en el próximo ISTH en Vancouver. Muchísimas gracias por vuestra atención y un abrazo a todos desde París.